Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Bendito seas tú, Padre. Concédeme predicar fielmente las escrituras, esta palabra, y que en esta iglesia, los que predicamos, los que enseñamos, cualquier hermano que enseñe, su exhortación, su predicación no proceda de error, ni de impureza, ni de engaño. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermano. El sermón se llama ni error, ni impureza, ni engaño. Matthew Henry nos dice: esto sin duda fue asunto del mayor consuelo para el apóstol Pablo, la conciencia de su propia sinceridad con respecto a lo que estaba predicando, lo que predicaba. Fue el evangelio sincero e incorrupto que predicó y los exhortó a creer y obedecer. Su objetivo no fue establecer una facción, atraer a los hombres a un partido, sino promover la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. El evangelio que predicó Pablo, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Cuál era esa exhortación de manera general? Pues, hermano, todo el consejo de Dios, por supuesto. La justificación gratuita por la justicia de Cristo. El perdón total por su sangre. La satisfacción completa por su sacrificio. Y las exhortaciones al ejercicio de la gracia y al cumplimiento del deber, es decir, la santidad. Todo eso que él predicó no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Vamos a ahorita desarrollar eso, pero básicamente, hermano, el error tiene que ver con la mentira y con la herejía. No procedió de error. La impureza tiene que ver con que no nacía de un deseo impuro o de algo no santo. Y el engaño tiene que ver que no fue por deshonestidad, astucia o alguna artimaña. Hermanos, hoy vamos a ver no 3, 4 capítulos el día de hoy. En el primer capítulo vamos a ver el contexto, cómo acusan a Pablo y los apóstoles, porque eso era una acusación a ellos. Esto le estaban diciendo a ellos, que lo hacían por error, impureza y engaño. En el segundo capítulo no procedió del error, en el tercer capítulo ni de impureza, y en el cuarto capítulo no fue por engaño. Primer capítulo, hermano, la acusación a Pablo y a los apóstoles. Hermanos, Pablo y los apóstoles, aunque habían exhortado al pueblo a abandonar sus malos caminos y volverse a Dios por medio de Cristo, fueron acusados por sus enemigos de predicar mentiras, hacerlo con intenciones o deseos impuros y utilizando artimañas para engañar al pueblo. Aunque predicaron la verdad, ya lo hemos visto en muchos sermones, de hecho hemos hablado que eran conforme a los escritos de los profetas, aunque fue así, hermanos, aunque lo que predicaban iba conforme a la verdad y mandaban al pueblo a vivir en santidad, no en el pecado y en el libertinaje, fueron acusados de predicar por error, impureza y engaño. Hermanos, las acusaciones, dice Kistemaker, dice él, utiliza las pullas de sus enemigos, incluían probablemente cosas como las siguientes. Primero, su exhortación proviene del error, es decir, son impostores y engañadores. Son impostores y engañadores. En el segundo, sus motivos no son puros. Segunda cosa, no son puros. Los vicios que ellos atribuían a los misioneros eran la codicia de dinero o ansias de honores antes que aberraciones sexuales. O también incluyendo eso, pero sobre todo lo otro. Entonces decían, no son puros, es de impureza. Tercero, lo del engaño. Ellos hacen uso de trucos, de artimañas, de engaños para atraer al auditorio, atraer a su auditorio. El mundo de aquellos tiempos estaba plagado de filósofos, impostores, hechiceros, charlatanes y estafadores ambulantes. Y a fin de impresionar a su auditorio usaban muchas artimañas. Y ellos eran acusados de esas cosas, el apóstol Pablo y los apóstoles.
Ellos recibieron todo tipo de acusaciones, hermano, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que fue acusado, por ejemplo, de blasfemo, de impostor, de glotón, de borracho, de amigo de pecadores, de blasfemar el día de reposo, de echar demonios en nombre del diablo, de Beelzebú, y por eso lo persiguieron y mataron. Bueno, hermano, similares cosas les pasó a Pablo y a los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos fueron acusados, esto lo vimos en un sermón, de herejes, ¿no? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Hechos 24, del 5 al 6. Hermanos, los calumniaban también de desear males, juicios, solo juicios, y no era verdad siempre. ¿Y por qué no decir, dice en Romanos 3:8, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fueron perseguidos y despreciados, hermano, por lo que predicaban y por cómo vivían, hermanos. Dice en 1 Corintios 4, del 10 al 12, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hermanos, ellos, como Cristo, fueron sentenciados a muerte por lo que hablaban y cómo vivían. Dice en 1 Corintios 4:9, no, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Eran considerados la basura, la escoria del mundo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, hermanos. Hermano, sin embargo, Pablo, en esta cita sobre todo, niega todas estas acusaciones. Niega que su exhortación provenía de error, de impureza o de engaño. Él niega eso. Niega estos descargos y realza o resalta la verdad contra esas mentiras que le estaban diciendo. Cuando le dijeron nuestra exhortación no procedió de error, váyase a la cita base, hermano, a 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 6, hermano. Él cuando en esa cita, esto está en el verso 3, pero él empieza y en los versos siguientes se procede a refutar eso que le están diciendo. Cuando le dicen que no procedió del error, inmediatamente en el verso 4 él responde, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Entonces no venía del error lo que él predicaba, venía de Dios mismo que les confió el evangelio. Cuando lo acusaron de impureza, él responde en el verso 10, allí, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. No era un impío, no procedía de impureza lo que él predicaba. Y cuando lo acusan de engaño, él responde en el verso 5 al 8. Dice, mire, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Versos 7 y 8 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. No fue por engaño, no había ninguna artimaña en ellos. Hermanos, el apóstol, dice Matthew Henry, no tenía motivación mundana para predicar. El evangelio de Cristo encontró primero mucha resistencia y fue predicado con contención, con esfuerzo al predicar y en contra de toda oposición. Los fariseos se oponían a él, los judíos sobre todo. Como el tema de la exhortación del apóstol era verdadero y puro, su manera de hablar era sin maldad. El evangelio de Cristo está concebido para mortificar los afectos corruptos y para que los hombres puedan ser llevados a someterse al poder de la fe.
Las pruebas de la sinceridad del apóstol Pablo era que él evitaba el halago, la codicia, la ambición y la vanagloria, hermano. Entonces, hermano, mire, leamos del 7 al 12, leímos alguna parte allí, pero leamos lo completo del 7 al 12 posterior a la cita base. Ya leí algunas cosas. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Miren la entrega de Pablo. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Mire, y les dice, vosotros sois testigos. Y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, hermano. Uno puede sacar algunas cosas de acá, hermano. Lo que Pablo les predicó, lo que los apóstoles le estaban predicando a la iglesia, era con amor. Se muestra el amor de Pablo por las almas y por el pueblo de Dios. Entrega, hermano, sacrificio, trabajo. No era una carga para ellos, antes al contrario. Trabajó muchas veces con sus propias manos, no siempre, es decir, siempre trabajó, pero digamos que muchas veces, sí es verdad que muchas veces Pablo fue sostenido por la iglesia, pero hubo en otros momentos en los cuales no fue sostenido por la iglesia. Fue sincero Pablo, dio testimonio de vida, él podía decir, mire, ustedes saben cómo nos hemos comportado, cómo yo me he comportado. Predicaron la verdad, exhortaron a la santidad. A eso llamaban, no al libertinaje, no al antinomianismo. Hermano, y lo mejor, o lo más diciente tal vez de todo esto es que la iglesia podía testificar. Dijo, ustedes son testigos de todas estas cosas. Hermanos, su exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Vamos al segundo capítulo. No procedió del error. No procedió del error. Entonces vamos a desarrollar cada una de las tres palabras. Era verdadero y fiel. No era una falacia ni una fábula ingeniosamente tramada. O sea, su evangelio era verdadero. Él no predicaba herejías. Dice John Hill, no era falaz. Consistía en nada más que la verdad. Era la palabra de verdad y la verdad como es en Jesús. No procedía de intención alguna tampoco de engañar a las personas. No era un impostor, es decir, en el sentido de que predicaba herejías. Hermanos, su exhortación no procedía del error. Es decir, no procedía del error, no había herejía en ellos, como la de los falsos profetas y maestros, que introdujeron herejías. En 2 de Pedro 2:1 dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, hermanos, destrucción repentina. Ellos, lo que predicaba Pablo no procedía del error, como estos falsos maestros que se recreaban en sus errores, como dice la segunda carta de Pedro. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. No procedía del error lo que ellos predicaban, como los otros, que se extraviaron del camino recto.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. La exhortación de Pablo no proveía de esto. Él no habían dejado el camino recto. No procedía como la de ellos que torcían las escrituras. Dice segunda carta de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La exhortación de Pablo no procedía a esto, no torcía las escrituras, no la torcía Pablo. No procedía del error como ellos que predicaron otro evangelio. Y como se dice en Gálatas 1 del 7 al 9, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, digo también ahora y lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él no predicaba otro evangelio, no procedía del error. No procedía del error como aquellos que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios, como lo dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la exhortación de Pablo no procedía del error ni de la iglesia ni de los apóstoles. Hermanos, uno puede ver de manera general, para aplicarlo a nuestros días, dos tipos de desviaciones, ¿no? Y también sucedía en tiempos de Pablo. Hermanos, siempre hay dos tipos de desviaciones. O más bien, cuando hay desviación, siempre está en alguno de estos dos grupos, hermanos. Uno, en la doctrina de la justificación por la fe. Dos, en la doctrina de la santidad. En alguno de esos dos siempre está la desviación. Cuando hay desviación, siempre apunta a alguno de estos dos. En el primero, en la doctrina de la justificación, ahí están todos los que niegan y se van contra la sola fe y solo Cristo. Contra la justificación por sola fe. Y aquí tenemos a los ecuménicos dentro de la iglesia, que aceptan toda falsa creencia, salvación por obras, y los meten en el mismo costal como si fueran salvos e hijos de Dios. Meten a la iglesia de Roma, que enseña un falso evangelio, otro evangelio. Meten al judaísmo, porque es que como son, entre comillas, el pueblo escogido de Dios. Meten al Islam, porque también procede de Abraham. Meten a las religiones de Oriente, meten al moralista y meten hasta los ateos, hermanos. Los que peor están, terminan metiendo hasta los ateos. Hermano, pero en el segundo grupo, los que se desvían en la doctrina de la santificación o de la santidad, están los que van contra las vidas santas y apartadas del mundo. Ahí están los antinomianos, hermanos, los que van contra la ley de Dios. Porque para ellos la ley de Dios es legalismo, es fariseísmo, es salvación por obras. No entienden estos dos grupos, no entienden estas dos doctrinas que no son lo mismo, pero que sí se complementan. Son tibios, mundanos y sin celo, hermanos, todos estos hombres. En estos días murió uno de los falsos maestros de la época, Timothy Keller, hermano. Gran referente del neocalvinismo. Uno de los líderes de coalición por el evangelio. Este hombre tenía unas desviaciones en todos estos temas. Predicó el evangelio social marxista, y él mismo lo decía. Predicó la ideología woke, todo el tema del racismo. Predicó a favor del cristiano gay. Creía en la evolución teísta, hágame el favor, hermanos. Practicaba la oración contemplativa. De Loyola, de Ignacio de Loyola, que es el misticismo católico. Predicó puerta trasera para la salvación diferente de Cristo. O sea, otro camino para llegar al cielo. Y él fue uno de los firmantes de la Declaración Ecuménica de Manhattan, hermano. Tristemente, o más bien tristemente,
indignantemente, más bien, todos, muchos en la iglesia hoy lo mandan al cielo, hermanos. Hermanos, la exhortación de todos ellos procede del error de estos hombres. Predican otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es la iglesia de hoy. Toleran otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Es otro evangelio, hermanos. Podemos tener diferencias en la escatología, podemos tener diferencias en algunas cosas del orden de la iglesia, hermano, pero no podemos tener diferencia en la justificación por la fe. Amén. En que hay otro camino, que hay una puerta trasera. No podemos tener diferencia en que hay cristianos gays. ¿Cómo es posible? Y yo no sé, pero estoy seguro que también creían en el cristiano suicida, porque todos ellos creen en eso. Hermanos, no podemos tener diferencias en eso. Atenta contra alguna de las dos desviaciones. La puerta trasera contra la doctrina de la justificación. El cristiano gay y todas las otras cosas, o muchas de las otras, contra la doctrina de la santidad, hermanos. Hermanos, no los toleremos, no los recibamos. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermano, la prueba de que ese hombre no se arrepintió es que murió con ese evangelio. La prueba de que ese hombre no está en el cielo hoy es que murió predicando esas mentiras. Hermano, yo puedo entender que se arrepintió y cambió. Hermano, créame que lo vamos a saber, porque era alguien conocido. Hubiera salido a decir, mire, yo he predicado mal, yo me equivoqué, perdóneme, primero el Señor, perdóneme el pueblo de Dios que ha desviado a mucha gente. Y ahí sí creeríamos que ese hombre está en la presencia de Dios, pero eso no fue lo que pasó. Hermanos, la exhortación de Pablo, al contrario de todos ellos y de los apóstoles, procedía de la verdad, de las escrituras, de las promesas hechas del Mesías en el antiguo y cumplidas en el nuevo. Hermano, en Hechos 1, del 1 al 3, nos muestra que ellos hablaron lo que Cristo hizo y enseñó. Entonces, por tanto, no procedía del error, procedía de lo que Cristo hizo y enseñó. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. No procedía del error el Nuevo Testamento. No procedía del error lo que dijo Lucas en la carta de Hechos y lo que predicó Pablo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ellos estaban enseñando, estaban escribiendo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No procedía del error. Ellos también, como dice en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro 1:16, ellos habían visto la majestad de Cristo, muchos de ellos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque muchos de ellos caminaron con el Señor. Hermanos, ellos anunciaron lo que oyeron, vieron y palparon. Lo dice en la primera carta de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, sigue diciendo, y la hemos visto y la testificamos. Y palparon nuestras manos tocante, me perdí, porque la vida fue, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sigue diciendo, lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. No procedía del error lo que ellos predicaban, lo que ellos estaban enseñando, la exhortación que les estaba haciendo. La Biblia también nos dice que Pablo recibió el Evangelio directamente de Cristo, hermanos, no de hombre. En Gálatas 1 del 11 al 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, hermanos. No procedía del error lo que ellos predicaban. Por tanto, ellos predicaban a Cristo crucificado. Ellos predicaban contra el moralista religioso y contra el humanista libertino. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, nuestra exhortación al mundo y a la iglesia, porque debemos predicar a la iglesia acá internamente, pero también fuera de las cuatro paredes al mundo, debe proceder de la verdad, hermano. Eso es obvio. Debe proceder de la Biblia, debe proceder de la doctrina de Cristo, del evangelio que Cristo predicó, de lo que predicaron los profetas, los apóstoles, de lo que predicó Pablo, de lo que ellos vieron y oyeron. Debe proceder de las sendas antiguas, hermano, de las grandes doctrinas y prácticas históricas, hermano. Es que, hermano, mire, ya no hay, a ver, hermano, lo que han creído todos, hermano, siempre, hermano, no puede cambiar, hermanos. El Espíritu Santo ya estaba, siempre ha estado, hermanos. Él guía toda verdad. Hermanos, doctrinas y prácticas históricas con referente a lo que es el pecado, como el Señor lo ve, no livianamente, al estado del hombre, su estado de depravación, a la salvación, a la condenación, quiénes son salvos, quiénes se condenan, quién es Dios, sus atributos, su persona, su obra, la Trinidad, la persona de Cristo, el único camino, lo que es la iglesia. Hoy salen nuevas doctrinas, que la iglesia no tiene que congregar, que eso no es necesario. Eso son nuevas doctrinas, nuevas revelaciones. La iglesia siempre ha creído eso. La iglesia siempre ha creído que el cristiano es diferente al mundo, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Siempre hemos creído en la segunda venida de Cristo. Sí, hay algunas variaciones de acuerdo a la escatología, pero todos dentro de la sana doctrina creemos que Cristo va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Como lo que hemos creído en cuanto a la familia, al hogar, al hombre, a la mujer, a cómo se maneja el dinero, la salud, a cómo vemos el gobierno, las autoridades. Hermanos, no debemos avergonzarnos. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos la luz del mundo, no podemos escondernos. Somos la sal de la tierra, no nos desvanezcamos. Tenemos la palabra de verdad, debemos anunciarla, hermanos. Estoy absolutamente en contra, hermano, de personas que digan que solo para la iglesia, hermano. Eso no puede ser. No puede ser, hermanos. Debemos predicar todo el consejo de Dios al mundo, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. Hermanos, seamos fieles a la Escritura como lo fueron ellos. Sigamos predicando, así digan de nosotros lo que quieran decir, hermano. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección de los muertos. Un día Dios juzgará al mundo con justicia por medio de Cristo. Por eso Él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, tercer capítulo, tampoco procedió de la impureza. Matthew Henry dice:
Su evangelio era puro y santo, digno de su santo autor, tendiente a descartar toda forma de impureza, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es pura. No debe haber mezclas corruptas con ella. Y como el asunto de la exhortación del apóstol, y así el asunto de la exhortación del apóstol era verdadero y puro, hermanos. Dice John Hill, no brotó de ningún afecto impuro por ningún pecado, por el aplauso popular. Es decir, el adúltero no predica contra el adulterio, el mundano no predica contra el mundo, ¿sí me entienden? No brotó de eso, ni por el aplauso popular o por el interés mundano, ni sus ministros se confabularon con la inmundicia ni la practicaron, como lo hicieron los falsos maestros de la época. Ellos dieron testimonio contra ella, con la palabra que predicaron y con el ejemplo que dieron con sus vidas. No enseñaron ninguna doctrina que alentara al pecado, hermanos, o a la impureza. Al contrario, ellos enseñaron la doctrina que es conforme a la piedad, que enseña a los hombres a negar la impiedad y los deseos mundanos. Hermanos, su exhortación no procedía de la impureza, como la de los falsos maestros de aquella época, que vivían para satisfacer su vientre, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La exhortación de Pablo no procedía de ese Dios que es el vientre, o del Dios de estos falsos maestros, procedía del Dios 3 veces santo, hermano. En cambio, la de los otros, cuyo Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal, entonces solo predican cosas terrenales. Pablo no procedía de esa impureza. No procedía de la impureza como aquellos que andaban en concupiscencia e inmundicia. Segunda de Pedro 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Tampoco procedió la impureza como la de ellos, que eran manchas inmundas en la iglesia. Segunda de Pedro 2:13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, leí esta parte, se recrean en sus errores. Hermanos, ellos gozaban de los deleites cada día y eran inmundicias y manchas en la reunión de la iglesia. Procedía de la impureza todo lo que esos falsos maestros predicaban, pero lo de Pablo y los apóstoles no, hermanos. No procedía de la impureza como la de aquellos que tenían los ojos llenos de adulterio y codicia. Segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué le pasa al codicioso y al avaro? Brota de la impureza y va a querer engañar para sacar provecho de la congregación, de las ovejas. ¿Qué pasa con el que tiene los ojos llenos de adulterio? ¿Qué le va a pasar? Pues hermano, probablemente le sea infiel a su esposa, probablemente sea liviano con ese pecado, probablemente en la iglesia empiece a pasar ese tipo de cosas. Hermanos, no brotaba de la impureza como la de aquellos que eran esclavos de corrupción, que les prometían libertad, pero ellos eran mismos esclavos de corrupción. Hermanos, hoy y en aquella época predicaban un evangelio carnal, tibio, light, mundano, que incita como hoy al libertinaje, a la avaricia, al antinomianismo, es decir, a oponerse a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a amar el mundo, los deleites, el placer, la carne, buscar la vanagloria. Un evangelio carnal que no aparta del pecado del mundo,
sino que sigue manteniendo los esclavos del pecado. Promueven incluso este evangelio, lo promueven, lo incitan, hermano. Hoy vemos tristemente en la iglesia esto. En el neocalvinismo está. Miren allá, Coalición por el Evangelio, los artículos que saca todo el tiempo. La reforma muerta de hoy, que sí pueden estar teológicamente en algunas doctrinas, perfecto lo explican, pero están muertos. Terminan siendo como los otros, igual de antinomianos. La iglesia moderna, que es puro mundo dentro de la iglesia. Los teólogos de la prosperidad, hermanos, tuercen las escrituras. Algunos de ellos no estamos bajo la ley para no obedecer la ley del Señor. Los codiciosos, pactos, siembras, todo este tipo de cosas para trasquilar las ovejas. Hermanos, por eso es que estos hombres, muchos de ellos, y en Coalición por el Evangelio hay artículos de ellos, llegan a decir, por ejemplo, hermanos, que el libro de Cantares, todo lo erotizan pecaminosamente. Yo sé que ahí hay una historia de un hombre y una mujer, pero ellos terminan llegando a cosas pervertidas, a cosas perversas. En la iglesia que estuvimos hace más de 10 años, hermano, era así. En un encuentro de pareja nos enseñaban eso. El sexo oral, que eso lo enseñaban allá en Cantares. Era eso, ¿por qué? Porque procede de la impureza, hermanos. No es que mientras que sea con la pareja no hay problema. No, hermanos. Eso es impuro. Eso es lecho con mancilla, hermanos. Hoy, los más doctos, los más, entre comillas, sanos en doctrina, creen que sana doctrina es simplemente creer las doctrinas de la gracia o las 5 solas. Otros que es simplemente estar en la sana doctrina es bautizarse y ya eres salvo por meterte al agua. Creen como Roma igual, o ser miembro simplemente de la iglesia. Otros más peores o más torcidos que solamente por hacer una oración pública. Hermanos, son esclavos del pecado. Por eso enseñan así, hermanos. Sin el poder del Espíritu Santo. Son solo palabras. En algunos casos, mucha doctrina, poca práctica. En otros, solo dones, nada de fruto, hermano. Dones, pero no fruto, hermanos. Hermanos, su exhortación procede de la impureza. Ellos están envanecidos. Por eso no enseñan la piedad cristiana. Si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Hermanos, son corruptos y avaros esos hombres. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No los podemos tolerar, hermanos. Hablan en nombre de Dios, toman el nombre de Dios en vano. En cambio, hermanos, la exhortación de Pablo y los apóstoles procedía de la pureza y de la santidad. Ellos buscaban apartar del pecado y del mundo. Y ellos buscaban también apartarse del pecado y del mundo. Ellos enseñaban la religión pura y sin mácula delante de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, hermanos. Ellos enseñaban, Pablo y los apóstoles, a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ellos llamaron a apartarse del mundo y a vivir en santidad. Como hijos obedientes, dijo Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No procedía de la impureza, hermanos, porque procedía del Dios santo, no del Dios de sus propios vientres. Ellos se instruyeron a la santificación y apartarse de toda fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:2-3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No procedía de la impureza, sino del santo Hijo de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, ellos eran ejemplo de sana doctrina, pero también de santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso era lo que ellos enseñaban. No procedía de la impureza. Ellos eran imitadores de Cristo, hermano. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hermanos. No procedía de la impureza lo que ellos predicaban. Hermanos, nuestra exhortación debe proceder de la pureza y de la santidad. Nuestra vida, hermanos, debe ser coherente con eso que predicamos. Debemos llevar a los hombres a que se aparten del pecado, del mundo y de todo lo que ofenda al Señor. Ese es nuestro deber, hermanos. Mire, ahí cantábamos, en azotado y afligido. Decía algo el que toma a la ligera el pecado, hermanos. Y la maldad, no podemos tomar a la ligera el pecado. Debemos hablar contra todas estas cosas, contra la avaricia, contra la fornicación, contra el adulterio, contra la idolatría. Nada de esas cosas se pueden tolerar acá. Nada de eso, hermanos. No debemos ser ligeros con ninguno de estos pecados, con ningún pecado. Hermanos, no hagamos como los falsos profetas de Israel en Jeremías 23:22, que dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál era el sello del apostolado de Pablo? Dice, mire, el sello del apostolado son ustedes, las marcas, eso ustedes muestran, sus vidas. Bueno, hermano, ojalá, yo creo que eso se puede decir en esta iglesia, hermano. Sí, hay que corregir muchas cosas, pero hermano, creo que hay vidas transformadas. Amén. Hay vidas transformadas en esta iglesia. Hermanos, no fue, cuarto capítulo, ni fue por engaño. Perdónenme, antes, en el capítulo anterior, en las falsas iglesias no pasa eso, hermanos. Siguen viviendo en el mundo, porque esos hombres no están en el secreto de Dios. No hacen oír las palabras de Dios a su pueblo, como dice Jeremías. No, porque si eso fuera así, lo habrían hecho volver de su mal camino, hermanos. Por eso es que son mundanos, libertinos, tibios, light, ecuménicos. No los hacen volver de su mal camino. Cuarto capítulo. No fue por engaño, ni fue por engaño. Dice Matthew Henry: no fue por engaño, ni fue por engaño. Es decir, no decían una cosa y pretendían otra. No tenían objetivos ni puntos de vista siniestros y seculares o mundanos, tal vez es la traducción mejor. El apóstol no solo afirma su sinceridad, sino que adjunta las razones y evidencias de esta, como vimos en el primer capítulo. Dice John Hill: no hubo designio engañoso en el ministerio de la palabra, nada impuro e inmoral. No usó ningún artificio, o no usaron ningún artificio. Su predicación, su exhortación era llana y sencilla, sin mancha ni engaño, sin deshonestidad, astucia y manejo engañoso de la palabra. Esta es la razón por la que los apóstoles lo predicaron con tanta libertad y de nuevo a Cristo o el Evangelio, porque no había nada falso, impuro o artificioso en él, hermanos. Hermanos, su exhortación, la exhortación de Pablo, no fue por engaño, como hicieron los falsos profetas y maestros engañadores,
que usaban sus señales y prodigios para engañar, como lo dice Mateo 24 como profecía, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo hace milagros, hermano. Lo vemos allá en tiempos de Moisés. Ellos copiaban los milagros. Hoy también pueden hacer eso. Hacen apariciones, hacen cosas. Los de la prosperidad también hacen muchas cosas. Ellos engañan como estos. Como el hombre de pecado, que hace y hará señales y prodigios mentirosos. En Tesalonicenses dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, hermanos. Hermanos, como la bestia, que engaña a los moradores de la tierra. En Apocalipsis 13, 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces ellos utilizan todas estas cosas para engañar. La exhortación de Pablo y los apóstoles no fue como la de ellos, que venían a robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso hacen los falsos maestros. Hurtan, los roban físicamente, les roban la palabra, matan porque los mandan a condenación eterna y destruyen al pueblo de Dios. No era como la de ellos, que se disfrazaban como ministros de Cristo. Corintios 11:12, 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravillas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, hermanos. Su exhortación no era como la de ellos. Ellos no se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Ellos tampoco se mostraban como pastores del rebaño, siendo unos cobardes y asalariados. Juan 10, 12 al 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esos son, hermanos. Predican por la plata, predican por un cargo. Ve venir al lobo y huyen. Hace 3 años hicieron muchos eso. Vieron venir al lobo y huyeron, se escondieron. Se empezaron a torcer las escrituras para su propia perdición. La exhortación de Pablo y ellos no procedía de engaño como la de aquellos que usaban todo tipo de estratagemas para engañar. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hermanos, cuidado, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, no era como la de ellos, que usaban palabras fingidas para robarlos, hermanos, para mercadear de la fe. Por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No procedía de eso. No era con engaño como la de aquellos. Hermanos, como la de aquellos que seducían a las almas inconstantes. En 2 de Pedro 2:14 dice: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, eso hacen los falsos maestros: seducen, tuercen. La exhortación de ellos no procedía del engaño como la de aquellos que incitaban la carne del que había salido del error. Hemos salido del error. Ellos incitan a los que han salido del error. Como dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O
sea, están apartándose de los caminos, los seducen y los vuelven otra vez al mundo, hermano. Eso hacen los falsos maestros. En cambio, el verdadero profeta de Dios, el verdadero maestro del Señor, el verdadero siervo de Cristo, van saliendo allá y lo apartan cada vez más de allá. No lo llevan de vuelta. Su exhortación no procedía del engaño como aquellos que adulaban para aprovecharse. En Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. Mira, hermano, como en aquellos tiempos hoy, siguen buscando engañar, hermanos, desviar de la fe, apartar del camino recto, introducir herejías, torcer las escrituras, aprovecharse, porque son ladrones y mercadean con la fe de muchos de ellos. Ellos también como incitan, como seducen. Ellos buscan que nos unir en yugo desigual. Ellos buscan unir la luz con las tinieblas, la iglesia con el mundo, lo santo con lo profano, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos, hermanos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. El Papa Francisco ha venido cambiando el discurso, si usted lo empieza a oír últimamente. Es un discurso hoy, a diferencia de hace 1, 2, 3, y cuando empezó, un discurso más conservador. Tengamos cuidado, hermanos. Por eso es que hay que estar atentos, hermanos. Está hablando a favor del matrimonio, está hablando contra el aborto, contra la ideología de género. Hermanos, no nos dejemos seducir por eso. Él es el anticristo de turno, hermanos. No dejemos seducirnos, hermanos. Hermano, todos ellos, si usted los oye, apartan del camino de la verdad y llevan a la perdición eterna, como hace el anticristo, engañando a los incautos. Y con todo, dice Tesalonicenses, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted mira ese video que él sacó hace poco, con unos jóvenes de diferentes tendencias y lugares, él hablaba contra todas estas cosas que yo le digo, muy conservador en algunas cosas, a favor del matrimonio, contra el aborto, contra la ideología de género, del rol del hombre en la iglesia, es decir, que no hayan obispas, mujeres, ni nada de esas cosas. Era radical en eso. Y uno en muchas cosas dice, bueno, estaba diciendo bien, pero hermano, apenas se le empezó a confrontar. El no binario le habló del tema de lo que algunos sacerdotes decían que eso estaba mal, a pesar de que en otros lados se había ido en contra de eso. Después termina diciendo, porque dicen, ¿qué hacemos con los que sacan la Biblia y condenan esto? Dice, esos son unos infiltrados. Pero, hermano, mire y al final, hermano, recuerde la conclusión final, y eso es lo que más queda, hermano, de todo ese documental. Dice, hay algo que no podemos negar. No podemos negociar. Solo hay una cosa que no podemos declarar. Dice, mira, aquí hay de muchas tendencias, de muchos lugares, de muchas naciones, pero solo hay una cosa que no podemos negociar: la fraternidad. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Qué es lo que no podemos negociar? La verdad. Compra la verdad y no la vendas. Amén. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, en cambio la exhortación de Pablo y de los apóstoles fue sincera, sin ningún motivo maligno para engañarlos y aprovecharse de ellos o hacerlos desviar de la fe. Fue como Moisés, que nunca tomó nada del pueblo ni les hizo mal. Números 16:15 dice, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Lo decía claramente Moisés, o como también lo dijo Samuel, que además nunca calumnió ni agravió a nadie. Primera de Samuel 12, del 1 al 4 dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si ha calumniado a alguien, si ha agraviado a alguno,
O si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca, dice el pueblo, nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. El pueblo podía certificar eso, hermanos. O como Pedro, que no codició nada de los hermanos, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están con, perdón, eso lo dice Pablo, estas manos me han servido, hermanos. Estas manos me han servido. O como Pablo y Tito, que a nadie engañaron. En 2 de Corintios 12, 17 y 18 dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea, no le mandó herejías allá. No fue a introducir, no fue a destruir una iglesia. Y lo podía certificar. Ellos a nadie agraviaron, corrompieron ni engañaron. 2 de Corintios 7:2. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No procedió del engaño la predicación de ellos. Ellos hablaron la verdad con limpia conciencia. Romanos 9, 1, 2. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio, el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, no procedió el engaño porque ellos no fueron con la sabiduría humana, sino que fueron en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4, 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, hermanos y hermanas, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. La fe de estas personas está fundada en la sabiduría de los hombres, porque introducen todas estrategias mundanas, psicología, humanismo, secularismo. Está fundada en eso. Que Dios nos guarde, hermanos, a todos nosotros, a mí y a los pastores de la iglesia. Hermanos, ellos no falsificaron la palabra, ellos hablaron sinceramente delante de Dios. 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ellos renunciaron al oculto y vergonzoso, no adulteraron la palabra. 2 de Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, tenemos que recordar, siempre recordemos, hermanos, que los que proceden del engaño, que los engañadores, ellos seducen las almas inconstantes. Ellos seducen al inconstante, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Ellos, hermano, usan suaves palabras. Ellos usan lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos, hermano. Cuidado, discernamos, hermano. Mas os ruego, y este es el mismo llamado, hermano, que hacemos acá desde este púlpito, aquí como pastores. Es el mismo llamado que Pablo les hacía a ellos. Mas os ruego, en Romanos 16, 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Hermanos, oremos para ser librados de todos los falsos maestros. Amén. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, hermanos. 2 de Tesalonicenses
No, esta no es segunda de Tesalonicenses. Bueno, se las quedo viendo. Hermanos, iglesia, por su gracia, pueblo de Dios, cualquiera que escuche, debemos estar velando, debemos estar orando, debemos estar escudriñando la palabra de Dios con discernimiento espiritual. Yo les decía a algunos hermanos que hoy no es por lo único que hay que orar, no estoy diciendo eso, pero hoy especialmente oro por 3 cosas, hermano. Oro porque Dios me dé temor, que aumente mi temor, porque el temor es el principio de la sabiduría y me ayuda a no pecar. Oro por discernimiento, que es lo que estamos hablando, para no ser desviados y engañados. Y oro por fe, hermanos, para terminar la carrera. Hermanos, debemos estar velando y orando, debemos tener discernimiento, hermanos. No todo el que nos llama hermano necesariamente es hermano. No todo el que dice Señor necesariamente es del Señor. No todo el que confiesa a Cristo es de Cristo, hermanos. Debemos ser como los creyentes de Berea, hermanos. Siempre vayamos a la Biblia para ver si lo que nos dicen es verdad. Y miremos también, hermanos, el testimonio de vida cristiana. Son tiempos, hermanos, de mucho engaño y apostasía, y debemos estar firmes en Cristo, hermanos. Amén. Estemos firmes, hermanos, de lo que hemos aprendido. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15, hermanos. Hermanos, ustedes nos conocen hace varios años. Ustedes me conocen a mí hace muchos años. Unos me conocen hace más años. En el pasado, hermano, pues mucho pecado, por supuesto. Depravación total. Lo mismo nuestro hermano Javier. Pero ustedes nos conocen desde que somos cristianos, hermanos. Hemos caminado juntos ya esta carrera, hermanos. Llevamos con unos 9 años, con otros más años. Esta iglesia lleva 9 años. Pero con otros llevamos desde antes. Hemos pasado muchas cosas juntos, hermanos, muchísimas. Hemos vivido incluso juntos, vivimos 6 meses juntos. Esta iglesia vivió juntos en tiempos difíciles. Hermano, ustedes nos conocen. Yo no soy perfecto, hermanos. Javier tampoco es perfecto. Hay mucho pecado aún en nosotros que debemos seguir mortificando. Estamos rodeados de debilidad, como dice Hebreos. Perdónenos por eso, hermanos, perdónenos. Pero, hermano, yo lo puedo mirar a usted a los ojos y somos sinceros delante de Dios, hermano. Lo que predicamos y por qué lo predicamos. Ni oro ni plata hemos codiciado de nadie acá. Así es. Absolutamente, hermanos. No hemos querido engañarlos. Mi interés no es que usted se vaya al mundo, todo lo contrario, hermanos. Podemos mirarlos a los ojos y decirles cada una de esas cosas delante de Dios y de parte de Dios. Amamos sus almas, no como quisiera uno amarlas, pero las amamos, hermanos. Debemos amarlas más, debemos amar más al Señor también. Hermanos, queremos servir fielmente a Cristo, hermanos. Aunque con torpeza, queremos seguir fielmente a Cristo. Queremos que ustedes caminen el camino de santidad. Yo quiero caminar el camino de santidad. Yo quiero que los que no han entrado por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha. Amén. Que se arrepientan y vayan a Cristo. Amén. Y los que ya entraron por esa puerta, caminen el camino angosto, hermanos, que lleva la vida. Y yo quiero, hermanos, sinceramente, que un día todos, hermanos, nos encontremos en la Jerusalén celestial, hermanos. Amén. Sinceramente se los digo, de parte de Dios, delante de Dios. Esta es la exhortación que procuramos hacer a diario, hermanos. Oren por nosotros. Amén. Que nuestra exhortación no provenga del error, ni de impureza, ni de engaño, como la de los falsos maestros. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Señor, bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros, Padre. Obra en esta iglesia, obra en esta pequeña Grey. Obra en los que enseñamos la palabra acá. Por favor, Señor, que nada proceda del error, ni de la impureza, ni del engaño. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Padre, si hay personas por fuera de esta iglesia
hombres que están tomando caminos torcidos, Padre, tráelos acá si son tuyos, Señor. Tráelos, no a esta iglesia, tráelos a tu camino, me refiero. Padre, te lo ruego, a la grey tuya, la verdadera, que no sigan en esos caminos de apostasía, que no lo sigan, que aquí nunca nosotros caigamos en ello, que no seamos nosotros unos ciegos guiando a otros ciegos. Líbranos de eso, Señor. Abre nuestros ojos que queremos ver, Señor, cada día más. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí. Ayuda a Javier. Ayuda a cada hermano que enseña la palabra acá. Te lo rogamos, Padre. Te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.